Sí, creo que ya estamos otra vez eh, grabando, ¿cierto? Sí, ya estamos otra vez en grabación. Bueno, buenas noches, muchachos. Bienvenidos nuevamente al curso de estadística que vamos a estar trabajando pues a través de la plataforma virtual. Que la forma en la que tenía planificada hacer el trabajo de estadística con ustedes lo tenía planificado un poco de forma diferente, pero pues dado pues una queja que surgió y un llamado de atención por parte de la coordinación, vamos a estar trabajando principalmente, pues como son nuestras clases normales, cada viernes a las 8 de la noche, pues estos 40 minutos que nos permita el Zoom, y ya cualquier otra aclaración de dudas, las actividades como los talleres, cuestionarios, las entregas del trabajo, las vamos a hacer a través de la plataforma Q10. Como siempre, pues darles la bienvenida nuevamente aquí al programa. Es muy interesante la forma en la que lo vamos a estar trabajando en esta nueva etapa. Y digamos que quería aprovechar el espacio del día de hoy para ir haciendo un resumen de las actividades o de los temas que hemos estado viendo. Y porque, bueno, porque a razón de esto vamos a estar colocando una serie de actividades, de cuestionarios, de tareas, como para que vayan afianzando el conocimiento de lo que hemos visto hasta ahorita y para que sepan, pues, cómo vamos obviamente a tener las clases que siguen de ahora en adelante. Recordamos que la primera clase que vimos era la introducción a la estadística, la historia y utilidad. Recuerdan que esa clase lo que principalmente veíamos era cómo se había utilizado la estadística desde los romanos, inclusive los chinos anteriormente, inclusive civilizaciones mucho más antiguas como los egipcios, que utilizaban la estadística para determinar de pronto cuáles eran las necesidades que iban a llegar a tener a futuro de alimentos, de vivienda, de recursos para las guerras, entre otras cosas. Vimos también en esa misma clase otros temas que eran los tipos de estadísticas, los usos y abusos. Y les colocábamos como ejemplo en esos días que que entre los usos y los abusos estaba el hecho de que muchas veces los políticos o en la política se maneja la estadística de forma tal que beneficie de la mejor manera posible al encuestador o a la persona que en este caso está haciendo las investigaciones estadísticas, las investigaciones de mercado. Recuerden, la estadística tiene muchísima relevancia, muchísima relación con los estudios y las investigaciones de mercado. Y es por eso que los estamos viendo o que estadística la vemos dentro del programa de diseño gráfico. Porque, bueno, es importante y es fundamental para que, por ejemplo, en el capítulo 2 tengamos herramientas para hacer un adecuado uso una adecuada investigación de mercado. Lo siguiente que vimos en el curso de estadística era la teoría de conjuntos. Entonces, en la teoría de conjunto explicamos los diferentes tipos de conjuntos, subconjuntos, uniones, intersecciones, complementos, conjuntos vacíos que existían o que existen en la teoría de conjuntos. Y se los explicaba principalmente, aunque la teoría de conjuntos no es un tema fundamental o no es parte del pensum de nuestra carrera, se autorizó y se colocó porque nos iba a dar una gran enseñanza, un gran aprendizaje para el tema o para la explicación gráfica y visual de la población y la muestra. Y recordábamos que que veíamos a la ciudad de Pereira como la gran población o el universo en general. Y teníamos el ejemplo de las personas o del producto, galletas fitness, libres de gluten para los celíacos y que les sirvieran pues a las personas que hacían muchos ejercicios, que son fitness, pues porque tenían que si sus proteínas, que eran muy bajo en grasa, en carbohidratos, etc. Entonces definimos que el universo, que nuestro conjunto universal,
era la ciudad de Pereira, inicialmente. Pero de esa ciudad de Pereira íbamos únicamente a tomar como población a las personas que estarían dispuestas a comprar y consumir de esas galletas fitness. Y teníamos tres características principales o tres subgrupos dentro de esta población o dentro de este universo, ¿cierto? Para ir definiendo la población. Teníamos primeramente a las personas diabéticas, dado que nuestras galletas son libres de azúcar, entonces le iban a servir a las personas que sufren de diabetes. Segundo punto, como iba dirigido también a personas celíacas, entonces nuestras galletas iban a estar libres de gluten. Entonces ya teníamos ahí dos grupos. Eso lo vamos a poder ver aquí en un dibujito. Vamos a ir haciendo un dibujito, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un dibujito. Recuerda que teníamos aquí como el plano universal, que este era el universo, ¿cierto? Y que dentro de este universo teníamos también a las personas que iban a componer nuestra población. Teníamos inicialmente a las personas que sufrían de diabetes. Entonces a esto le llamamos diabetes, ¿cierto? A los diabéticos. Y dijimos que también teníamos a las personas que eran celíacas. A lo mejor vamos a hacer algo mejor aquí. Vamos aquí, lo copiamos y lo pegamos. Y aquí los colocamos por acá. A los celíacos. Con acento en la I. Celíacos, ¿cierto? Y esto, vamos a poner aquí un colorcito diferente para diferenciar. Los celíacos son los verdes que teníamos aquí. ¿Qué son los celíacos? Personas que son intolerantes o alérgicos al gluten. Bien. Y por último, teníamos a un grupo que se denominaba los fitness, que los vamos a identificar aquí con el color rojito. Vamos a ponerle aquí un rojito bien chévere. Bien. Entonces ya identificamos a los tres grupos. Listo. Como población, nuestro público objetivo iba a estar identificado con la suma de estos tres públicos. Es decir, por ejemplo, decimos que las personas con diabetes en Pereira hay 25.000 diabéticos. Es un dato que pueden averiguar fácilmente en la Secretaría de Salud, por ejemplo, en este caso. Celíacos o personas que sufren de alergia al gluten, hay unos 5.000. No creo que haya muchos en Pereira. Y aquí a los fitness, que representan un público bastante grande, puede estar representado por aproximadamente unas 50.000 personas que llevan un estilo de vida saludable, que hacen ejercicio, que comen sanamente. Esas son las personas fitness. Listo. Esto entonces, lo que tenemos aquí dentro de este cuadrito pequeño, vamos a insertar otra formita para que lo veamos apropiadamente. Vamos a insertar otro circulito. ¿Listo? Otro circulito. Un circulito grande que nos cubra a todas estas personas y que de relleno no, vamos a tener de relleno sin relleno y aquí el contorno de la forma se lo ponemos blanco. Entonces, nuestra población, ¿quiénes son? Todos esos que están dentro del círculo blanco. ¿Listo? ¿Por quiénes están representados? Por la suma de los celíacos, los diabéticos y los fitness. Aproximadamente 80.000 personas es la población principal de nuestro producto. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir, más bien, esto no quiere decir que las personas que estén por fuera de esta población, por ejemplo, niños sanos, no vayan a comprarlo, ¿sí? Probablemente lo puedan comprar en alguna oportunidad, pero no son la razón de ser de nuestro proyecto o de nuestras galletas especiales. La razón de ser de nuestras galletas especiales era este público. Y era por esa razón que explicábamos la teoría del conjunto, porque teníamos que ver de forma gráfica quiénes eran nuestra población. Entonces también decíamos, ¿cierto? Teníamos esa población, una población de 80.000 personas en total. Para eso vimos el tema de población y de muestra. Luego de eso, vimos otro tema muy interesante, que era el tema de variables. Dentro del tema de variables, vimos que son los datos, o sea, ¿qué eran las variables principalmente? ¿Qué eran los tipos, o qué son datos dentro de las variables? ¿Cuáles son los tipos de variables? Y veíamos que las variables se dividían entre aleatoria, continua,
continua. Listo, Jonathan, ¿por qué el 80? Te explico por qué el 80. Fíjate tú, aquí en los fitness tienes a 50.000 personas, ¿cierto? 80.000. 80.000. 80. No, lo que pasa es que no había visto que se había comido las comas. Son 80.000, Jonathan. Listo. Son 50.000 aquí, más 25.000 acá, más 5.000. Eso suma 80.000 personas. ¿Listo? Bueno, habíamos visto los tipos de variable: aleatoria, continua, discreta, y habíamos visto también las cualitativas y las cuantitativas. ¿Listo? Cuantitativas. Eso era lo que estábamos viendo en este punto de las variables y tipos de variables. La definición de cada uno de estos temas, como ya los vimos anteriormente, se los voy mejor a pasar a través de las lecciones, y a cada lección le vamos a hacer una pequeña actividad, una serie de preguntas muy puntuales a cada una, como para que las vayan respondiendo y vayan refrescando eso. Esto no lo vamos a volver a ver, pues no vamos a repetir una clase que ya hemos visto, simplemente vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, pues para que estemos en claro de qué hemos hecho hasta ahorita y hasta dónde hemos avanzado. ¿Vale? Me parece importante que hagamos esta clase. Luego, vimos también otro tema muy interesante, que era el cálculo de las muestras, tanto para poblaciones finitas como para poblaciones infinitas. Entonces, no sé si recuerdan para que teníamos unas fórmulas de n igual a z cuadrado por p por q menos el error sobre el error de 1 más n. Bueno, teníamos ahí una serie de ecuaciones que las vamos a estar utilizando y las vamos a aplicar también en las actividades que les voy a estar colocando ahí en la plataforma. Van a tener actividades ya este fin de semana, van a tener unas 2 actividades, una evaluada y la otra no. Listo, pero pues muy sencillo, recordando estos temas que ya hemos visto y para que, bueno, vayan afianzando esos conocimientos. Habíamos definido que habían 2 tipos de poblaciones. Habían poblaciones, como en este caso, que podemos saber con exactitud cuántas personas, o no tanto con decir con exactitud, sino que podríamos estimar. Pueden haber estudios de mercado donde podamos ver cuántas personas alérgicas al gluten hay en la ciudad de Pereira, podemos ver cuántos diabéticos, cuántas personas que hacen ejercicio. Con eso podríamos sacar una población y, basados en ese número, en esos 80.000, hacer el cálculo de una muestra con una de esas ecuaciones que ya compartimos anteriormente, tanto para poblaciones finitas en este caso. Pero imagínense ustedes, y como probablemente pueda ser el caso, que yo solamente se los quiera definir a las personas que hoy en día son celíacas, diabéticas y fitness al mismo tiempo. Ese es un número muy, muy específico. Probablemente sean unas 500, 400, 300 personas. Son muy poquiticos. Está representado, imagínense, por la unión de estos 3 puntos. Es muy difícil conocer con precisión cuánto es eso. Entonces, en esos casos donde es muy difícil estimar o conocer cuál es el tamaño de una población, es que utilizamos la ecuación para las muestras de poblaciones infinitas, porque sencillamente no conocemos cuál es el tamaño de esa población. ¿Listo? ¿Qué más vimos? Vimos en el punto número 5, vimos muestreo aleatorio simple, vimos principalmente, eran los conceptos de qué era. Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por racimo. De cada uno de ellos ya tenemos unos ejemplos, se los voy a colgar ahí en la plataforma para que vean cada uno. Listo. Luego, en la antepenúltima clase que tuvimos antes de salir de cuarentena, vimos lo que era media, mediana y moda para conjuntos de datos ordenados. Y recuerdo que en esa clase habíamos tomado como máximo eran 10 datos y habíamos hecho los cálculos tanto para la media, tanto para la mediana y tanto para la moda de esos datos muy pequeñitos. Entonces sabemos que la media viene representado por el promedio, ¿verdad? Que es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad total de los datos, ¿cierto? La mediana, que era el número central o era el valor del medio, pues, él o los valores del medio de ese conjunto de datos. Y la moda
estaba representada por la cantidad, por el dato o datos que más se repetían en ese conjunto de datos. Eso fue lo que vimos en nuestra antepenúltima clase. Seguidamente a eso, vimos en nuestra siguiente clase, vimos el siguiente tema, que era la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, que fue donde principalmente empezamos a ver el tema fuerte, el tema más complicado dentro de lo que es la estadística que vamos a estar viendo nosotros o que vamos a estudiar nosotros en el curso de estadística de diseño gráfico. Lo primero que les di en esta tabla de distribución de frecuencia eran los datos. Recuerdo que teníamos casi 100 datos, 100 o 50 datos, teníamos muchos datos. Entonces yo les explicaba, ¿cómo haríamos nosotros para organizar del menor al mayor todos estos datos? La respuesta, ¿cuál fue? Era muy complicada. Era muy complicado. Imagínense que nosotros tenemos aquí este rango. Y vamos a hacer aquí un ejercicio aleatorio, punto entre. 0, 1, a 100. Vamos a hacer unas 50, para hacerlo más fácil, de unas 50, ¿cierto? Son números aleatorios. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto? Aquí tenemos 10 datos y aquí tenemos 100 datos. Vamos a copiar y vamos a pegar valores. ¿Dónde está pegar valores? Pegar valores. Aquí está. Imagínense que yo les doy estos datos. Aquí tenemos 100 datos, muchachos. Ustedes están viendo esta pantalla, ¿cierto? Por favor, confírmeme que estén viendo ahorita la pantalla del Excel, por favor, ya sea por el Sí, chat. la estamos viendo. Vale, Mónica, muchísimas gracias también, Esteban. Bien, imagínate que yo les doy esta cantidad de datos. Ahí tenemos 100 datos, vean. Si yo los selecciono todos, aquí el Excel rápidamente me dice cuántos datos hay. Vamos a hacer esta hojita un poquito más grande, de pronto está muy chiquitico. Bien, entonces aquí le subimos un poquito el zoom como para que lo vean. Listo. Imagínate que tenemos esta cantidad de datos, una cantidad infinita o muy grande de datos, la cual puede ser realmente complicado de agrupar. Pero nosotros tenemos herramientas como esa tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, ¿cierto? Que lo estamos viendo aquí, tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, que nos permite a nosotros hacer cálculos y manejar de una forma efectiva esta tabla. Y lo primero, recuerde que habíamos visto, y esto sí es importante, esta sí va a ser, digamos, la clase principal del día de hoy, habíamos visto el rango. ¿Qué es el rango? El rango, ¿cierto? Viene representado por la letra R. Esa letra R que ustedes ven ahí. Bien, déjame borrar aquí. R, ¿cierto? Por la letra R que representa al rango, que está dado por el dato más grande menos el dato más pequeño. Dato mayor, creo que teníamos aquí, el X mayor menos el X menor, ¿cierto? El dato más grande de toda esta tabla menos el dato más grande. Entonces aquí podríamos ponernos a buscar cuál es el dato más grande. Obviamente aquí con la herramienta de Excel podríamos buscar cuál es el valor más grande, pero obviamente debe ser 50, ¿cierto? Porque pues el cálculo que hice fue de números entre 1 a 50. Entonces el valor más grande es 50. Entonces, el cálculo que íbamos a hacer era este, ¿cierto? 50 menos, o mejor dicho, el rango era igual a 50 menos 50 porque es el número más grande, es el dato más grande dentro de la tabla o dentro del conjunto de datos que tenemos aquí. Entonces, 50 menos el número más pequeño. ¿Cuál es el número más pequeño que tenemos en esa tabla de datos? Si ustedes se ponen a ver, entre toda esta tabla, el número más pequeño es 1. No, mira, Mónica, que aquí tenemos un unito. ¿Listo? Aquí tendríamos el 1. ¿Bien? Entonces, ¿el rango cuál sería? El rango sería igual a 49. 50 menos 1 es 49. Mónica, no se suman yo por si acaso. ¿Listo? Ese era el primer dato que íbamos a obtener. Estaba representado por el rango.
Luego veíamos el intervalos. Intervalos. ¿Qué son los intervalos? Primeramente, los intervalos estaban representados por la letra K. Y esa letra K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Muchachos, vean. Este punto que está aquí, cuando yo utilizo puntos, mejor se lo voy a poner así con asterisco. ¿Bien? Con asterisco para que sepan. ¿Listo? Algo muy importante, muchachos, y que siempre, pues, probablemente lo han debido haber visto en el bachillerato, pues antes de entrar en el instituto, pero si no lo han visto, se los recuerdo. Y sobre todo ahorita que, no sé si ustedes han sido parte no sé si ustedes al día de hoy han sido parte como de estos juegos, estos retos que hay en redes sociales de, bueno, ¿cuál es el resultado del zapato más la pelota, más la tetera? Y después hay un muñequito que tiene los lentes, las gafas, los zapatos y unos peluches en la mano. Hay un dato o hay una información muy importante. Yo sé, Jonathan, bueno, de pronto ahorita con esto ponemos a ejercitar esa mente y nos hacemos parte. Sí, profesor, le iba a decir, yo también, era 1 ahí. ¿Dónde? No 3. Aquí. Donde dice 1 más 3, no era 1 más 1. No, es 1 más 3. Ah, porque usted no lo dio la vez pasada o así. Ustedes lo tienen con 1. Sí. Bien. Yo aquí viendo la chuleta y lo tengo con 3, pero bueno, modifíquenlo, muchachos. Modifíquenlo ya de una vez. De una vez es con 3, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. Me disculpan si por alguna razón habré copiado en esa oportunidad ese 1, pero es un 3. 1 más 3, 3, 2, 2, sí, es 3. Tengo por aquí ya apuntadito y pues me hice la tarea de refrescar esto antes de iniciar. ¿Qué es lo que les quería comentar, muchachos, de este punto que es tan importante? Cuando ustedes tienen este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Cuando ustedes tienen estos valores así, lo voy a poner aquí un poquito más grande, porque es que quiero que lo tengan aquí bien claro, bien en grande, ¿cierto? Lo primero que ustedes harían en este caso es hacer el cálculo del logaritmo de n. ¿Quién es n? ¿Ustedes recuerdan quién es n? N es igual a la población total. ¿Cuántos datos hay ahí? ¿Cuál es la población? 100. N es igual a 100. ¿Listo? Entonces, esta N que tienen aquí es la población total, que son los 100 datos que tenemos aquí en la tabla. ¿Listo? Lo primero que ustedes calcularían es el logaritmo de esa N. Entonces sería K igual a, vamos a hacer por aquí, hacer el cálculo aquí de más logaritmo. Logaritmo. Listo. El logaritmo de 100 es 2. ¿Listo? Entonces, K es igual a ¿qué? A 1 más 3,3. ¿Sí lo estoy? 1 más 3,322 por el logaritmo de 100. ¿Cuál es? Lo voy a poner aquí paso a paso. Logaritmo de 100. Lo primero que calculamos entonces, ¿qué fue? Fue el logaritmo de 100. Ajustamos texto aquí. Lo voy a poner en grandezote aquí para que no se me vayan a ir, no se me vayan a perder, ¿cierto? ¿Cuál es el próximo paso? Hacer la multiplicación, hacer el cálculo de ese logaritmo de 100, que ya lo tenemos aquí, es 2. K sería igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de 100, que es 2, ¿cierto? Entonces ya lo tienen aquí, grandecito, se los igualito, se los voy a poner grandezote todo para que ahí lo tengan y no se les pierda. ¿Listo? ¿Qué toca ahorita hacer? Entonces ahí es donde empiezan a presentarse los errores. Muchas veces hacemos primero la suma, o muchas personas hacen primero la suma, suman 1 más 3,322, eso les daría 4,322. Eso no es así. Cuando ustedes tienen una operación matemática, lo primero que realizan son multiplicaciones, luego divisiones y luego finalmente las sumas o restas que tengan. ¿Cuál es el próximo dato? El próximo es hacer la multiplicación de
3,322 por 2. ¿Cuánto nos da eso? 6,64. Lo voy a hacer por aquí. Imagínense que estamos saltando. Bueno, no, lo voy a hacer por aquí porque no se me pierdan, porque después se me pierden. K va a ser igual a 1 más ¿cuánto? Más 6,644. 1 más 6,644. Eso es lo que vale K. K vale esto. Lo pongo por aquí para que lo tengan ahí presente, para que no me vayan a perder, para que no se les pierda. Por favor, suban la clase después de que termine. Me va a tocar repetirle unas 3 veces. Gracias, la gerencia. Bueno, les voy a mandar algunos videitos también de apoyo. ¿Oyeron, muchachos? Que tengan ahí. Lo último que hacemos, ¿qué es lo último que hacemos? Sumar el 1 más el 6,644. ¿Cuánto nos dice eso? ¿Qué es? K va a ser entonces igual a 7,644. Y aquí ya tenemos el valor de K, muchachos. ¿Cierto? Aquí ya tenemos el valor de K. Esa era la cantidad de intervalos. Entonces les decía que cuando teníamos un valor, obviamente nosotros la cantidad de intervalos tiene que ser un número entero, no puede tener decimales. Y les explicaba que lo que se recomendaba era que aproximaran ese valor al entero impar más cercano. ¿Qué es un entero? Un entero es un número que no tiene decimales. ¿Y qué es un impar? Pues un número que es indivisible entre 2. Por ejemplo, el 7. Ustedes dividen 7 entre 2, es 3,5. No es par, porque nos da un número que tiene decimales. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es aproximar ese 7,644 al impar, al entero impar positivo más cercano. ¿Cuál es ese número? 7. 7. Bien, muy bien, muchachos. La pegaron todo. K va a ser igual a 7. Por aproximación y por lo que se les ha enseñado en el curso. Ese es el valor de K. ¿Listo, muchachos? Bueno. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que toca calcular más adelante? Después de los intervalos vamos a calcular la amplitud. La amplitud es igual a R sobre K, al rango dividido entre la cantidad de intervalos. Aquí ponemos amplitud es igual a R. ¿Cuánto vale R, muchachos? Habíamos dicho 50 menos 1. ¿Cuánto es eso? 49. ¿Por qué? Bueno, porque el dato más grande que tenemos es 50 en la tabla y el dato más pequeño es el 1. Y en la fórmula del rango, que es lo que tenemos aquí, decimos que, vamos a hacerlo aquí grandecito, ¿cierto? Aquí grandecito, que R es igual a 49. Entonces, si modificamos en la fórmula, sabemos que 49 dividido entre ¿cuánto? Entre K. ¿Cuánto vale K, muchachos? ¿Cuánto vale K? El primero que lo diga se gana medio punto ahí en el chat. 7. Ave María Esteban, usted está on fire. 7. 49 entre 7. Entonces, ¿cuánto va a valer A en esta vaina? Entonces, Esteban es un vacilo. A, ¿cuánto va a valer? Vamos a ponerle aquí. A es igual a, lo ponemos por aquí, ¿cierto? Aquí calculamos. 49 dividido 7. Muchachos, 7. Esa es la amplitud de las clases. Y recuerden, voy a coger todo kilo extra. Y recuerden, muchachos, que la amplitud es el tamaño que va a haber entre el número más pequeño de cada clase y el número más alto. Y ahorita vamos a ir trabajando en el ejercicio hasta lo que nos alcance el tiempo que nos resulta. Perdón. Profe, una pregunta. Sí, señorita Kelly, adelante, con todo gusto. O sea, siempre va a ser 49. Se supone que acá estamos haciendo no es con 100. O siempre va a ser 49, ¿no? No, eso no puede, eso no siempre va a ser 49. Si yo, por ejemplo, aquí agarro y en vez de este 50, Porque ahí se está haciendo con 100. hay no? 100 datos. Sí. Ya. Ah, no, sí, ya la cogí, No, son dos cosas diferentes. El 100 es la cantidad de datos. Ajá. El 49 Sí, el número más. es, Ajá. por ejemplo, imagine, vamos a hacer una modificación de una vez. Esto es 63, por ejemplo. Entonces ya aquí ya no sería 50 menos 1.
Sería 63 menos 1. Y el rango nos daría, entonces, 62. ¿Listo? Ese sería entonces nuestro rango. Tenemos la misma cantidad de datos. Aquí dividimos. ¿Cuánto vale R? 62. 62 dividido 7 nos da a 8,85. Lo aproximamos al entero más cercano. Al 9. Al 9. Vamos a trabajarlo así para que no se me confundan con el ejercicio que habíamos hecho anteriormente. ¿Listo? Solo una serie de números aleatorios y seguir trabajando. Entonces, luego de esto sigue la construcción de lo que es la tabla como tal, la tabla de distribución de frecuencias, ¿cierto? ¿Qué teníamos aquí primero? Las clases, luego teníamos X, luego teníamos F minúscula, luego teníamos la frecuencia relativa, les dije que no la sumaban, y bueno, frecuencia relativa, y aquí vamos a tener la frecuencia absoluta. Y les expliqué en clase, ¿cuántas clases es que dijimos que íbamos a tener? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Saben de dónde salen estos 7 números, cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿De casualidad? De K. De la K, correcto. De la K. Estos 7 son de la K. Entonces, lo primero que íbamos a hacer nosotros era la construcción de esta tabla, empezando por las clases. ¿Qué son esas clases? Dijimos que las clases iban a iniciar con el número más pequeñito. ¿Cuál es el número? ¿Se acuerdan del número más pequeñito que teníamos? Era el 1. Entonces, esta clase empieza desde 1 ¿hasta dónde? 1 más 9. Me acuerdo que la fórmula para calcular les había dado, ¿qué? Vamos a poner aquí. Las clases, X, vamos a poner aquí, clases, X, F, FR, R y F. ¿Qué significaba cada uno? Las clases son los intervalos. Esta es el promedio de la clase. Esta es la frecuencia relativa, y esta es la frecuencia absoluta. ¿Cierto? Ustedes deben por ahí tener ahí las definiciones de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, habíamos dicho que para las clases lo primero que hacíamos era tomar el valor más pequeño y a ese valor pequeñito sumarle la amplitud, ¿cierto? Entonces, ¿qué sumamos de ahí? 1, este 1 que está aquí, que es el valor más pequeñito, más 9. ¿Cuánto nos da ese valor? Si quieren pueden activar los micrófonos y así lo hacemos más entretenido entre todos. ¿Listo? Activen esos micrófonos que quiero ver quién está por ahí activo. Está Kelly, está Esteban. Emanuel me imagino que ya se fue. Yo. Jonathan. Más 9, 10. No, yo estoy acá, ¿cómo así? Ajá, bueno. Luisa. Mónica está. Luisa. Luisa a la 1. Luisa a las 2. Luisa se perdió. Camila. No, profe, yo estoy acá, sino que en mi casa no es mucha bulla, entonces me toca silenciar. A mí también, profe. La cosa es que me va a tocar repetirlas porque a mí me da durito la mate. Tranquilo, muchachos. Por eso estoy grabando las clases y por eso se las voy a compartir y por eso vamos a tener un foro y por eso vamos a tener varias cositas interesantes ahí en la plataforma para que tengan mucho contenido. Sobre todo con estadística, que yo sé que los números pues no se nos dan bien a todos y yo entiendo eso y quiero pues que les vaya de la mejor forma posible. ¿Listo? Profe, no se le va a olvidar las notas que nos tiene por ahí, ¿yo? De estadística. Mira, más bien empiecen a tomarle fotos a esos 5 que les he puesto. Me olvidó. No, yo me acuerdo, tranquilos. Los tengo apuntados. Epa. Aquí tenemos 10. Epa. ¿Y esto por qué se está haciendo así? Ya va, muchachos. Ya va, muchachos, que aquí esto no me puede modificar absolutamente nada. ¿En qué formato lo pongo para que no me lo cambie, señor? Por favor. Texto. A 10. Esa es nuestra clase número 1. ¿Cuál es nuestra clase número 2? Dijimos, agarramos ese 10 que está del lado derecho,
Agarramos el 10 y a ese 10 le sumamos 9. ¿Cuánto nos da? 19. 9. Y así sucesivamente. 19 más 9 son 28. 28 más 9 son 37. 37 más 9 son 46. 46 más 9 son 55. Y 55 más 9 es 64. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que hacer en este punto es verificar, ¿cierto? Y que esté el número más grande, que es el 63. Entonces, como si está, entonces la tabla está, o esta X es minúscula. Listo. Entonces viene ahora la parte de la construcción. Listo, la parte de la construcción de esta X. ¿Qué es la X? La X es el promedio de la clase. Se las tenía por acá. La mediana de la clase. Les había dicho que X y mi No se escucha. No, es mejor desactivar los micrófonos. Yo les he hecho una manito por acá. Listo. Con todos ahí ya empezó la dictadura. Era el límite superior menos el límite inferior, todo eso dividido entre 2, ¿cierto? Entonces vamos por el ejemplo número 1. ¿Cuál es el límite superior? Este que tenemos del lado derecho, es 10. Entonces vamos a hacer el cálculo de este aquí mismito. Sería 10, ¿verdad? Sería el 10 menos el límite inferior, ¿cuál es? Este que tenemos del ladito izquierdo, menos 1, ¿cierto? Y todo eso dividido entre 2. Eso nos da 4,5. ¿Listo? 4,5. Ese proceso lo vamos a hacer con todos y cada uno de los procesos que tengamos en este momento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 10 más 19, eso es 29. 29 dividido 2. 29 dividido 2. Dicho. 14,5. 14,5. Y así sucesivamente. Listo. 10. 9 son 19. 14 dividido 2. 4,5. Muchachos. 9,5. Listo. Ya mismo se los mando. Listo. ¿Qué sigue aquí? Entonces hacemos 19. Eso no era restado. Ah, sí, con razón estoy confundido. Con razón yo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Era restado, Jan. Me perdí un segundo. Era, como tú dices, vamos aquí a hacer 19 menos 10. Y aquí, ¿cómo lo hicimos? 10 menos 1 dividido 19 menos 10. ¿Y por qué el más? Adelante. Pues aquí se les pone igual en Excel para que él nos pueda hacer la... No,